Hola, ¿qué tal? Soy el doctor José Eduardo Vega. Me desempeño como nefrólogo clínico en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 71, aquí mismo en la ciudad. Tengo mi consultorio aquí en Clínica San Francisco. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los daños que puede ocasionar la diabetes al riñón. En nuestro país es una enfermedad con alta prevalencia. Aproximadamente la población de diabéticos en nuestro país oscila alrededor de los 10 millones y de estos un gran porcentaje, 30 al 40%, va a presentar problemas renales a causa de la diabetes. Ocasiona diversos cambios a nivel de todo el organismo. A nivel renal, los principales cambios que va a ocasionar son cambios hemodinámicos, es decir, cambios entre los flujos de sangre que entran al riñón debido al daño que ocasionan los vasos sanguíneos. Los pacientes que tienen diabetes mal controlada o que tienen diabetes de mucho tiempo de evolución son los principales que van a tener estas afecciones. Inicialmente no se va a detectar el daño renal que te puede ocasionar la diabetes, ya que son cambios subclínicos. Entonces, si tú te haces un estudio, probablemente no te va a aparecer ningún marcador de daño renal en tu diabetes. Es importante recalcar que si tú eres diabético tipo 1, aproximadamente entre 5 y 10 años después de tu diagnóstico tienes que acudir para un escrutinio para saber si tienes daño a nivel renal. Y si eres diabético tipo 2, al momento del diagnóstico está indicado hacerte una prueba de escrutinio para saber si hay daño o no a tu riñón, debido a que la diabetes tipo 2 es difícil identificar el tiempo de inicio. Entre estos marcadores de daño encontramos la albúmina en orina. Esta es una proteína que normalmente el riñón no deja pasar a la orina. Entonces, con los cambios que va a acontecer la diabetes en el riñón, va a incrementar la presión dentro de las unidades estructurales que se llaman glomérulos, y esto va a ocasionar que el glomérulo es prácticamente un filtro, ¿sí? O sea, al incrementar la presión dentro del glomérulo, se abren esos poritos que tiene el filtro y empiezan a dejar pasar ciertas sustancias, entre ellas las proteínas y entre ellas la albúmina. Entonces, uno de los principales marcadores es la albúmina, por eso es de las pruebas iniciales que hay que hacer de escrutinio para saber si tienes o no daño renal. No es el primer cambio que tiene el riñón, pero es el primer cambio que podemos detectar, ¿sí? Porque inicialmente está la hiperfiltración, que es difícil de saber. El paciente no va a sentir absolutamente nada, inclusive puede llegar a tener creatininas en sangre muy bajas, más bajas de lo normal, y si se hace una depuración de creatinina, a lo mejor va a salir más elevada de lo que debería de estar. Entonces, el momento ideal de iniciar un tratamiento para evitar que tu riñón siga deteriorándose y llegues a dializarte es la detección de la albúmina en la orina. Cuando le identifiques, tiene que iniciar el tratamiento, ¿sí? Y con esto disminuir el daño que le ocasiona a tu riñón, la diabetes. La función del riñón nosotros la estimamos con la creatinina. La creatinina es una sustancia que se produce principalmente a nivel muscular y que el riñón la elimina, ¿sí? Entonces, cuando el riñón empieza a fallar, esa creatinina ya no la puede eliminar y se empieza a acumular en el cuerpo, por eso empieza a subir. Con eso nosotros sabemos cuánto está funcionando tu riñón, y esta función se mide en cuántos mililitros de sangre limpia el riñón en un minuto. Un riñón de una persona sana tiene que limpiar 120 a 125 mililitros por minuto de sangre. Esto es en personas menores de 30 años, porque arriba de los 30 años, con el envejecimiento, empieza a bajar la función del riñón. Entonces hay una función renal estimada para la edad. Bueno, partiendo de ese punto, con la creatinina podemos saber qué tanto va a ir disminuyendo tu riñón. Un paciente que ya empieza a tener problemas renales por la diabetes, de ese total que filtra su riñón por año sin tratamiento, va a poder perder entre 5 y 8 mililitros. Entonces, imagínate que tu riñón esté limpiando 120 mililitros, pues en 10 años vas a perder 80 mililitros, te van a quedar 40% de filtrado. Pues es muy poquito ya la función que va a tener. En otros 5 años va a perder el 40 restante y vas a tener que dializarte. Entonces, aquí la importancia es iniciar el tratamiento adecuadamente. ¿Por qué? Porque ya no vas a perder esos 8, vas a perder 3 mililitros por año, ¿sí?
¿sí? Entonces en 10 años vas a perder 30 mililitros por minuto. De esos 120 le quitas 30, pues te quedan 90 todavía. En otros 10 años, otros 30, pues son 60. Entonces es mucha la diferencia entre una persona que se detecta el daño renal a causa de la diabetes y una persona que no. Desgraciadamente en nuestro país muchos pacientes llegan tardíamente con nosotros. Y en este caso ya no se puede iniciar un tratamiento adecuadamente porque ya ha perdido más del 90% de su función renal. Ya únicamente se dan estrategias conservadoras para retrasar, aunque sea unos meses, la diálisis. Es por eso que el escrutinio es esencial, que es lo que les mencionaba con el tamizaje de albúmina en la orina. Si tú eres diabético tipo 1 o tipo 2 y cumples los criterios mencionados anteriormente, te sugiero que hables con tu médico que lleva tu control de diabetes para que te haga las pruebas necesarias y así diagnosticar tempranamente un daño renal y que te refiera al especialista para iniciar un tratamiento apropiado. Actualmente disponemos de muchísimos medicamentos que pueden ayudar a retrasar el daño, a controlar tu diabetes, a evitar que llegues a etapas muy avanzadas y a la diálisis. Entonces es de suma importancia que tanto los pacientes como los médicos que llevan el control de la diabetes en los pacientes tomen conciencia de la importancia de estas pruebas de escrutinio y refieran oportunamente a los pacientes. ¿Qué pasa con los pacientes que ya son referidos tardíamente con nosotros? Bueno, en este caso es esencial el control de comorbilidades, es decir, de otras afecciones que pudieran contribuir junto con la diabetes a deteriorar más rápido ese riñón. Sí, entre ellos está la hipertensión, sobre todo. Es muy importante controlar adecuadamente la presión. Muchos pacientes acuden al consultorio con presiones muy descontroladas, en parte porque la información es incompleta de donde son referidos y a veces el paciente piensa que si trae normal la presión pues no se toma el antihipertensivo, nada más cuando se le sube. Entonces cuando se le sube se lo toma, se le baja, se normaliza y ya no se lo toma porque ya se le controló. Entonces hay espacios donde hay descontroles hipertensivos y esos descontroles van a afectar también el riñón. Así como afectan el riñón, afectan el corazón y se puede hacer un ciclo vicioso, como se dice. Cuando hay afección cardíaca, pues no llega suficiente sangre al riñón y el riñón al no recibirla se empieza a dañar más, produce toxinas y daña el corazón y así se vuelve un ciclo. ¿Sale? Entonces es muy importante el control de la hipertensión en los pacientes diabéticos. La mayoría de los pacientes diabéticos van a ser hipertensos al cabo de cierto tiempo. Esto es repitiéndolo al principio porque las arterias se van a endurecer en los pacientes diabéticos, hay una arteriosclerosis. El control también del colesterol es importante en los pacientes que ya tienen un daño renal por diabetes porque también puede contribuir al daño junto con la hipertensión. Hay otras afecciones que pueden contribuir a esto. Los pacientes diabéticos tienen más probabilidad de hacer piedras en los riñones y una piedrita atorada evita que el riñón funcione adecuadamente. Entonces el paciente diabético tiene muchos factores de riesgo para que su riñón se deteriore, tanto por la diabetes como por las enfermedades asociadas a ella misma. De ahí en más, hay también que propiciar un consumo adecuado de líquido. Generalmente el paciente cuando acude a un médico que no es especialista en riñón, que ya ven que trae una creatina un poquito elevada, les limitan el consumo de agua y es algo muy frecuente que les digan ya no tome agua, ya no tome agua. Entonces si no toma agua el paciente, el riñón no tiene con qué trabajar. El riñón a final de cuentas elimina toxinas, pero van en un líquido que es la orina. Si no tiene agua, no va a producir orina y eso es especialmente un problema en los pacientes de edad avanzada de más de 65 años porque los predispone a deshidratación y la deshidratación ocasiona daño renal también. Entonces, como pueden ver, el problema renal por la diabetes es muy complejo. Es un área que se tiene que acudir a un especialista para valoración, para adecuación de tratamiento y es muy importante que sean etapas iniciales para retrasarlo lo más que podamos. De igual forma, si llegas a una etapa intermedia, una etapa tardía, de todos modos siempre hay algo más que hacer y más que ofrecerte para que no
no llegues a una etapa en diálisis, sobre todo, ¿verdad? Espero que esta información les sea de gran utilidad y de orientación, sobre todo para saber qué es lo que se tiene que hacer con la enfermedad, cómo se procede y sobre todo para que no tengan ese miedo a acudir con un nefrólogo. Es muy común que los pacientes tengan miedo de venir porque piensan que los vamos a dializar, cuando no es así, ¿sí? Si el paciente no tiene necesidad de dializarse, no lo vamos a hacer. Siempre se busca preservar a un paciente fuera de diálisis, ¿sí? Siempre hay algo que ofrecerte de tratamiento. Les recuerdo mi nombre, soy el doctor José Eduardo Vega, nefrólogo, y les dejo mis datos de contacto. Estoy ubicado en Torreón, Coahuila, en la Clínica San Francisco, aquí por la Avenida Allende, a una cuadra de Sanatorio Español, y en Gómez Palacio, en Sanatorio San José.